pero es que no sabes con quién demonios te vas a casar. Un pescador quemado por el sol, más negro que el carbón. Mamá, por favor, no hables así de Javier. ¿Qué Javier ni qué nada? Mi hija, una ejecutiva de finanzas en Hangzhou que gana millones al año, millones, y va a casarse con un pescador de Baja California que se pasa el día apestando a mar. ¿Acaso te han hecho brujería? La atmósfera en la boda se congeló de repente. Lin Xinyue, escondida en el camerino, escuchaba la voz de su madre temblando de ira afuera. Apretó con fuerza el ramo de flores en sus manos. La puerta estaba apenas entreabierta, y a través de la rendija podía ver las siluetas de los invitados, susurrando entre ellos. Todos sus compañeros y amigos que habían volado desde Hangzhou, Shanghai e incluso Shenzhen, la miraban con una expresión indescriptible. La boda se celebraba en un salón de eventos en Ensenada, justo frente al mar. Al abrir las ventanas, se podía ver el océano Pacífico, y el sonido de las olas lo llenaba todo. La decoración no era lujosa, pero el lugar era luminoso, impecable, y olía a brisa marina. Sin embargo, para aquellos invitados acostumbrados a los hoteles de 5 estrellas de China, el lugar parecía terriblemente rústico. Xinyue, ¿de verdad lo has pensado bien?, le susurró al oído su mejor amiga, Chi. Mira este lugar, y mira a los parientes que vinieron del lado de México. Dios mío, un señor vino en chanclas. Xinyue solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Sabía que este día sería así. Desde que anunció hace 3 meses que se casaría con Javier, las dudas y las críticas no habían cesado. Javier Rojas tenía 32 años. Era un pescador de Ensenada, con la piel curtida y brillante por el sol, y las palmas de las manos cubiertas de callos. Las uñas siempre tenían un rastro de olor a pescado que ningún jabón podía quitar. El primer día que se vieron, él llevaba una camiseta deslavada y pantalones de trabajo. La recogió del aeropuerto en una vieja camioneta Toyota con la pintura desgastada. Era también la primera vez que Xinyue pisaba México. Parada en la salida del aeropuerto de Tijuana, viendo a ese hombre moreno sonreírle con sencillez, sintió un vuelco en el corazón. No era para nada lo que había imaginado. Este hombre estaba a años luz del compañero que había soñado. Se conocieron en una cumbre de negocios México-China el año anterior. Xinyue representaba a su empresa en una conferencia de tecnología financiera en la Ciudad de México. Durante la cena de gala, Javier asistió como representante de una cooperativa pesquera de Baja California. No hablaba mucho, pero cuando mencionaba el océano y la pesca, sus ojos brillaban de una forma especial. ¿Has oído hablar del atún aleta azul?, le dijo con su español de acento norteño. Es el oro negro del mar. Un solo ejemplar de primera puede venderse por millones de pesos. Es mucho más real que los juegos de números que ustedes hacen en las finanzas. En ese momento, Xinyue se limitó a sonreír cortésmente, pensando que aquel pescador moreno era interesante. Nunca imaginó que, después de agregarse en WhatsApp, sus conversaciones florecerían en amor. Él le enviaba un buenos días antes de salir al mar en la madrugada, describiendo el amanecer sobre el Pacífico con un chino simplificado algo torpe. Le enviaba por paquetería mariscos y dulces mexicanos que no se conseguían en China. 6 meses después, Xinyue voló a México para conocerlo, y así llegaron al día de hoy. «¿Lista, novia? Es hora de entrar», gritó el organizador desde afuera. Xinyue respiró hondo, abrió la puerta y salió. Todas las miradas se clavaron en ella. Podía sentir claramente la sorpresa, la curiosidad morbosa. Incluso oyó a alguien susurrar: «No puedo creer que de verdad se case con él. Con lo que ella vale, es una lástima. Dicen que la familia del novio solo tiene unas lanchas viejas y viven junto al puerto. Qué ruidoso debe ser. ¿Cuánto puede ganar un pescador mexicano al mes? Seguro que ella tendrá que mantener a la familia». Sonó la música.
Sinue, del brazo de su padre, caminó hacia el altar donde Javier la esperaba. Llevaba un traje que evidentemente era nuevo, tanto que ni siquiera le habían quitado la etiqueta del puño. Su rostro seguía siendo moreno, pero su sonrisa era increíblemente sincera. «¿De verdad no te arrepientes ni un poco?», le susurró su padre. «Estoy completamente segura», respondió Chinue con firmeza. La ceremonia transcurrió según el protocolo, pero la atmósfera seguía siendo extraña. Cuando los novios intercambiaron anillos, los invitados del lado de China estaban absortos en sus propios pensamientos. Los colegas de Hangzhou se apiñaban, cuchicheando lo suficientemente alto como para ser oídos. Vieron cómo visten los parientes del novio. ¡Qué informales! Ya sé. Una señora lleva una blusa floreada y chanclas. Ni siquiera se puso un vestido para la foto. He oído que los pescadores en México son bastante pobres. Con suerte ganarán unos 20,000 pesos al mes. ¿20,000 pesos? Esos son apenas 5,000 yuanes. Sinue gana 30 o 40,000 yuanes al mes, solo de sueldo base, en Hangzhou. Las mujeres se vuelven tontas cuando se enamoran. Aquellas palabras flotaban en el aire como agujas. El rostro de la madre de Sinue se puso pálido de rabia. Varias veces intentó levantarse para responder, pero su esposo la detuvo. Sentada al otro lado, la madre de Javier también parecía cohibida e inquieta. El padre de Javier, un hombre que se había pasado la vida en el mar, con la piel tan áspera como la corteza de un árbol, se sentía visiblemente fuera de lugar, tirando constantemente de su corbata. La madre de Javier, nerviosa, estrujaba un pañuelo en sus manos y le susurraba en español a una pariente. «Ay, hermana, ¿crees que esté bien que Javi se case con esta muchacha de China? Dicen que es una lumbrera en el mundo de las finanzas. Nosotros somos gente humilde de un pueblo pesquero. ¿Cómo vamos a estar a su altura? Este hijo mío es demasiado bueno. A lo mejor lo engañaron y él ni en cuenta». Ambas familias estaban preocupadas, pero por razones completamente opuestas. El momento del brindis fue la cúspide de la incomodidad. Al llegar a la mesa de sus colegas de Hangzhou, un compañero llamado Zheng Yu levantó su copa con una sonrisa falsa. «Sinue, de verdad que has caído bajo, pero no te preocupes, con lo capaz que eres, mantener a la familia no será ningún problema para ti». El rostro de Javier se enrojeció hasta el cuello, pero se contuvo y solo apretó la mano de Sinue. «Zheng Yu». «No digas tonterías», dijo Sinue, forzando una sonrisa. «Tonterías», replicó Zheng Yu, envalentonado por el alcohol. «Mira este lugar. Es diminuto. El mes pasado fui a la boda de Lao Zhang en el Bund de Shanghái. Solo la decoración costó más de 200,000 yuanes. ¿Y aquí? Dudo que hayan gastado 50,000. Una colega a su lado intervino. «Escuché que los pescadores en México no tienen buen seguro social. ¿Qué harán cuando envejezcan? Sinue, piénsalo bien. La presión sobre ti será enorme». «Exacto. Nosotros en Hangzhou tenemos todo cubierto, seguro social, fondos de vivienda, acciones de la empresa». Parecía que de verdad se preocupaban por ella, pero cada palabra era una espina. Las venas en el dorso de la mano de Javier se marcaron. Sinue sintió que estaba a punto de explotar. Le dio una palmadita en la mano y le susurró: «No les hagas caso», pero las burlas continuaron. Pasaron a la mesa de sus compañeras de la universidad. Weilin y su esposo también estaban allí. A Weilin le encantaba presumir de sus artículos de lujo. «Felicidades, Sinue», dijo Weilin levantando su copa, mientras su mirada recorría a Javier de arriba a abajo. «Tu elección es, sin duda, muy particular. Eres tan brillante. Seguro que tenías una fila de pretendientes. ¿Por qué escogiste a un...?» No terminó la frase, pero el significado era obvio. Su esposo fue más directo. Le dio una palmada en el hombro a Javier. «Hermano, te casaste con una mujer increíble. Tendrás que esforzarte mucho de ahora en adelante.
La presión debe ser grande, ¿no? Digo, con una esposa tan exitosa. ¿Cuánto ganas pescando en un año? A mi Javi le va muy bien, intervino Xinue con voz fría. No lo digo con mala intención. El hombre levantó las manos fingiendo inocencia. Solo es curiosidad. En China no sabemos mucho sobre la industria pesquera de México. En mi cabeza es un trabajo muy duro pero con ingresos modestos, ¿verdad? Javier finalmente no pudo más. Con la voz tensa, dijo, «Nos va bien. Alcanza para mantener a la familia». «Ja, alcanza para mantener a la familia». ¡Qué sencillez! El hombre se rió a carcajadas. Nosotros no somos así. Siempre pensando en la libertad financiera, en la jubilación anticipada. Hermano, qué buena mentalidad tienes. La superioridad en sus palabras era palpable. Durante todo el brindis, Xinue se sintió como si tuviera espinas en la espalda. Esas miradas, esas palabras, todo le decía, te equivocaste de hombre. Has perdido tu valor. Finalmente, la fiesta terminó. Después de despedir al último invitado, Xinue estaba exhausta. Se dejó caer en el sofá del pequeño apartamento que habían alquilado en el centro de Ensenada. Ese sería su nuevo hogar. La decoración era simple, los muebles eran de IKEA, pero todo estaba ordenado y limpio. Javier se sentó a su lado, todavía con el rostro sombrío. «Perdóname», dijo de repente. «¿Por qué te disculpas?» Xinue se giró para mirarlo. «Te hice pasar una vergüenza», dijo Javier, con la cabeza gacha. «Tus amigos deben pensar que perdiste la cabeza al casarte conmigo. Sé que no estoy a su altura, solo soy un pescador. Me levanto a las 3 de la mañana para salir al mar y vuelvo apestando a pescado. No fui a la universidad, no entiendo de inversiones. Solo sé pescar, leer el cielo y reparar barcos». «Basta», lo interrumpió Xinue. «Javier Rojas, escúchame bien. Cuando me casé contigo nunca me fijé en tu cartera, ni en el coche que conduces o la casa en la que vives. Me enamoré de ti, de la persona que eres. Pero, sin peros». Xinue se puso de pie de un salto. «He vivido en Hangzhou durante años. He visto a demasiados hombres de éxito, de traje y corbata, que en realidad son egoístas e hipócritas. ¿Sabes por qué te amo? Porque eres real. Tu bondad hacia mí es genuina. Cuando hablas del atún aleta azul, tus ojos brillan con una intensidad que asusta, más que los de esos hombres que hablan de proyectos de millones». Javier levantó la vista, con los ojos ligeramente enrojecidos. Además, Xinue sonrió de repente. «¿Quién dijo que los pescadores tienen que ser pobres? Todavía no me has enseñado tu cuenta bancaria. Ahora soy tu esposa. ¿No deberías entregarme el patrimonio familiar?» Originalmente solo quería animarlo, pero la expresión de Javier se volvió aún más compleja. «¿De verdad quieres ver?» «Claro que quiero ver», dijo Xinue con una sonrisa pícara. «No me importa cuánto dinero tengas, pero una pareja debe conocer sus finanzas». Javier guardó silencio por unos segundos. Se metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono, abrió la aplicación del banco y se quedó mirando la pantalla, como si ensayara la escena en su mente una y otra vez. Finalmente, le pasó el teléfono. «No te vayas a asustar», dijo en voz baja, casi inaudible. Xinue tomó el teléfono y echó un vistazo casual a la pantalla. Se quedó petrificada. En la pantalla se mostraba claramente el saldo de la cuenta. La cadena de números la dejó en blanco. 53, 862, 0 MXN. Xinue parpadeó con fuerza, pensando que veía visiones. Acercó el teléfono y contó los dígitos uno por uno. No había error. Eran más de 53 millones de pesos mexicanos. Al tipo de cambio actual, eso era casi 20 millones de yuanes. ¿Es esta tu cuenta?» Javier asintió con sinceridad. «Y eso es solo el dinero que tengo en la cuenta corriente. En las inversiones a plazo fijo tengo otra parte, aunque no tanto, como unos 20 millones de pesos más o menos. Y también tengo algunas acciones y fondos de inversión.
Xinue sintió que el mundo se le venía encima. Espera, espera. Dices que esto es la cuenta corriente. El dinero que puedes sacar y gastar en cualquier momento. Sí, dijo Javier, rascándose la cabeza. Es que a veces, por la temporada de pesca o si viene un huracán, necesito comprar equipo o reparar el barco de urgencia. Así que me gusta tener bastante efectivo disponible. Las inversiones a plazo me las manejan mis papás. Dicen que es para tener un colchón para el futuro. Xinue sintió que necesitaba sentarse. Se desplomó de nuevo en el sofá, con la mirada fija en esa cadena de números y la mente en blanco. Casi 20 millones de yuanes. Ella, como analista financiera en Hangzhou, tenía un sueldo que se consideraba excelente, alrededor de 1.2 millones de yuanes al año. Incluso si no gastara un solo centavo, tardaría casi 20 años en ahorrar esa cantidad. Y Javier, este hombre al que sus amigos y colegas llamaban pobre pescador, tenía esa fortuna, así como si nada. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Xinue, con la voz temblorosa. Nunca me preguntaste, respondió Javier con sencillez. Además, no creí que fuera importante. Tú misma dijiste que el dinero no te importaba. Claro que no me importa. Xinue estaba a punto de saltar. Pero esto es demasiado increíble. ¿Cómo es posible que un pescador como tú tenga tanto dinero? Javier se lo pensó y empezó a explicarle lentamente. En realidad, la pesca en México, sobre todo la de altura y la del atún aleta azul, es muy rentable. Nuestra familia se dedica a eso. De abril a junio es la temporada alta. Un solo atún aleta azul de primera calidad puede subastarse por 3 a 5 millones de pesos. Este año tuve una suerte increíble y pesqué uno especialmente bueno que se vendió por 6.8 millones de pesos. ¿Un solo pez? Xinue sentía que sus conocimientos de matemáticas estaban siendo pisoteados. Sí, ese fue el precio en la subasta del puerto de Ensenada. Los compradores son de restaurantes de sushi de ultra lujo en Japón. No escatiman en gastos por la mejor mercancía. Normalmente no es tan exagerado, pero en una buena temporada podemos pescar una docena. Xinue calculó rápidamente en su cabeza. Incluso a un promedio de 3 millones por pez, eso significaba una producción de 40 o 50 millones de pesos en una sola temporada. Claro, hay que descontar el combustible, los sueldos, los impuestos y otros costos, continuó Javier. Pero al final, lo que nos queda limpio puede ser de unos 15 o 20 millones de pesos. 15 o 20 millones de pesos en una sola temporada, pero hoy tus parientes no parecían muy adinerados. Xinue todavía no podía procesarlo. Javier se rió. Los pescadores de aquí somos así. Lo que más odiamos es presumir. Mira a mi papá. Su barco vale más de 50 millones de pesos, pero siempre anda con la misma ropa vieja. La camioneta que conduce está que se cae a pedazos. Creemos que el dinero hay que ahorrarlo. En el mar, cualquier cosa puede pasar. Que ganes mucho este año no significa que el próximo será igual. Xinue se quedó boquiabierta. Aquel tío de la camisa floreada, aquel otro señor en chanclas, todos eran millonarios encubiertos. Entonces, ¿por qué sigues conduciendo esa camioneta destartalada? Porque es práctica, dijo Javier con total naturalidad. Puedo cargar cosas, gasta poca gasolina y las reparaciones son baratas. Un Mercedes o un BMW. Si lo llevo al puerto, todos se reirían de mí. Xinue se cubrió la cara, sin saber si reír o llorar. De repente, recordó a sus compañeros en la boda, todos con sus aires de grandeza, con esas miradas de desprecio. Ahora le parecía una broma de mal gusto. Entonces, lo que quieres decir es que en realidad eres mucho más rico que yo. Bueno, si solo miramos el dinero en el banco, parece que sí, dijo Javier con una sonrisa tímida. Pero tu trabajo es estable. Tienes seguro, pensión. Eso me parece más confiable.
Nosotros los pescadores vivimos de lo que nos da el mar. El riesgo es muy alto. Xinyue soltó una carcajada. Se rió tanto que le salieron lágrimas. Me río de ellos, dijo, secándose las lágrimas. Todos mis compañeros, creyéndose la gran cosa, diciendo que yo había caído bajo, que tú no estabas a mi altura, y resulta que una sola de tus cuentas bancarias los deja en ridículo a todos juntos. Miró el número de nuevo. Todavía parecía un sueño. Dijiste que en las inversiones a plazo tienes otros 20 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, eso suma más de 70 millones. Más o menos 73 millones. Sí, dijo Javier, como si nada. Y eso es lo que he ahorrado yo solo en los últimos 9 años, desde que empecé a salir al mar a los 23. 9 años. Más de 70 millones de pesos. Xinyue, que en Hangzhou gestionaba activos de clientes por miles de millones y se enorgullecía de su sueldo anual de más de 1.000.000 de yuanes, se dio cuenta de que su esposo, un pescador que se levantaba de madrugada, ganaba un promedio de 8 millones de pesos al año, el equivalente a 3 millones de yuanes. Directamente el triple que ella. Mi compañero de Shenzhen, murmuró Xinyue, es ingeniero senior en Tencent y gana 2 millones de yuanes al año. En nuestra promoción es considerado una leyenda. Bueno, no todos los años gano tanto, se apresuró a aclarar Javier. Ha habido años con muchos huracanes o mala pesca y gano mucho menos. Es solo que en los últimos años el precio del atún aleta azul se ha disparado. En Japón se pelean por él. De repente, Xinyue tuvo una revelación. Entonces, la boda de hoy fue tan sencilla porque mi mamá dijo que fuéramos discretos, confesó Javier. Dijo que el matrimonio es cosa de dos, que no hacía falta tanto escándalo. De hecho, yo quería reservar en ese hotel con aguas termales en el Valle de Guadalupe. Una boda allí cuesta como 2 o 3 millones de pesos. Mi mamá insistió en que era un desperdicio. Xinyue se echó a reír hasta que le dolió el estómago. Así que no era por falta de dinero, sino porque a ellos ni siquiera les importaba esa ostentación. Y sus compañeros, con su estrechez de miras, habían juzgado a otros, resultando en una broma colosal. ¿Y este apartamento que alquilaste? Xinyue miró a su alrededor. De repente, esa pequeña y acogedora vivienda le pareció más valiosa que cualquier mansión. Oh, esto es temporal, dijo Javier. Compré un terreno en el Valle de Guadalupe y están construyendo la casa. En unos 6 meses podremos mudarnos. Es una casa de 3 pisos, con un pequeño jardín y garaje. ¿Compraste un terreno y estás construyendo una villa?, preguntó Xinyue, atónita. Sí. El terreno y la construcción costaron en total unos 11 millones de pesos. El precio de la tierra en el valle no es tan disparatado como en la Ciudad de México. Compré unos 500 metros cuadrados. Xinyue pensó en su apartamento de 90 metros cuadrados en Hangzhou, que ya se consideraba grande y le había costado 2 millones de yuanes. Y su esposo, así como si nada, se estaba construyendo una villa de 500 metros cuadrados en un terreno 3 veces más grande. De repente, recordó las palabras de Zheng Yu en la boda. Este lugar de mala muerte, dudo que hayan gastado ni 50,000 yuanes. Si Zheng Yu supiera que el novio al que despreciaba tenía casi 54 millones de pesos en su cuenta corriente, ¿de qué color se pondría su cara? Si Weilin supiera que el BMW de su esposo no valía ni una décima parte de los ahorros de este pobre pescador, ¿se moriría de la vergüenza? Si su propia madre supiera que el hombre por el que temía que su hija cayera bajo era en realidad un magnate, querría que se la tragara la tierra. Cuanto más lo pensaba, más gracia le hacía. Se desplomó en el sofá, temblando de la risa. ¿De qué te ríes tanto? Javier estaba completamente confundido. Me río de lo irónico que es este mundo, dijo Xinyue, tratando de recuperar el aliento.
Todos pensaban que yo, una élite financiera, me estaba casando con un pescador pobre. Y resulta que la mantenida soy yo. No soy un junior de familia rica, corrigió Javier seriamente. Todo esto lo he ganado yo. Mis padres tienen mucho más, pero eso es de ellos. Esa frase fue aún más impactante. ¿Cómo que mucho más? Entonces estos 70 y tantos millones son solo tuyos. ¿Cuánto tienen tus padres? La verdad es que no estoy muy seguro, dijo Javier, rascándose la cabeza. El barco principal de mi padre vale unos 50 millones de pesos y tienen un par de edificios de apartamentos en el centro de Ensenada que rentan. Mi padre es malísimo para las cuentas, ni él sabe exactamente cuánto tenemos. Para. Xinyue levantó las manos. Si sigo escuchando, mi visión del mundo se va a hacer añicos. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Llevamos tanto tiempo juntos y nunca lo mencionaste. Javier guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que estuvieras conmigo por mi dinero, dijo, sin atreverse a mirarla. Antes, en la Ciudad de México conocí a algunas chicas. En cuanto se enteraban de que me dedicaba al atún aleta azul, se les iluminaban los ojos. En la segunda cita, ya me preguntaban cuántos barcos y cuántas casas tenía. Odiaba esa sensación, como si yo fuera una cartera andante en lugar de una persona. Pero tú eres diferente. Levantó la vista y la miró con seriedad. Nunca me preguntaste por dinero. Cuando te recogí en esa camioneta vieja, no te quejaste. Cuando te llevé al puerto, que apestaba a pescado, no arrugaste la nariz ni una vez. Te enamoraste de mí, de la persona, no de mi dinero. Los ojos de Xinyue se llenaron de lágrimas. Por eso nunca me atreví a decírtelo, continuó Javier en voz baja. Quería esperar hasta que nos casáramos, para que supieras que nuestro futuro no sería tan difícil como temían tus amigos. Puedo darte una vida muy cómoda, quizás no con mansiones de lujo y coches deportivos, pero al menos nunca tendrás que preocuparte por el dinero. Xinyue se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Eres un tonto, dijo entre risas y sollozos. Sabes lo mal que lo pasé hoy en la boda, escuchándolos a todos, con sus indirectas, diciendo que no estabas a mi altura. Sentía como si me apuñalaran el corazón. Perdóname, dijo Javier, dándole suaves palmaditas en la espalda. Debería habértelo contado todo desde el principio. No hiciste nada malo. Xinyue levantó su rostro lleno de lágrimas. Hiciste lo correcto. Si me hubieras dicho desde el principio que eras tan rico, yo misma habría dudado de mis sentimientos, habría pensado que el dinero me había cegado, pero ahora lo sé con certeza. Te amo a ti, a la persona. Se quedaron abrazados en silencio durante un buen rato. Aunque, dijo Xinyue entre sollozos, todavía me muero de ganas de que esa gente sepa la verdad. Quiero ver sus caras de envidia. Javier no pudo evitar reírse. ¿Y qué quieres hacer? No sé. Solo quiero que vean que se equivocaron por completo. La próxima vez será, dijo Javier sonriendo. Encontraremos una oportunidad. Te llevaré a Ensenada para que veas nuestros barcos y las bodegas de congelación. Entenderán que los pescadores de por aquí no son tan pobres como ellos piensan. Xinyue asintió. De repente, recordó algo. Por cierto, antes mencionaste que también tenías acciones y fondos de inversión. Ah, sí, compré algunas cosillas. Unos 6 millones de pesos, dijo Javier con indiferencia. No entiendo mucho de eso, así que contraté a un asesor financiero para que lo gestione. Principalmente son ETFs y acciones de grandes empresas estables, para que el riesgo sea menor. Xinyue se quedó de piedra. Este pescador que decía no entender de finanzas acababa de describir una cartera de inversión de 6 millones de pesos, mencionando específicamente ETFs y blue chips, con más conocimiento que muchos inversores aficionados. La noche de bodas transcurrió entre las sorpresas de Xinyue.
Acostada en la cama, daba vueltas sin poder dormir. Sacó su teléfono y miró la captura de pantalla de la cuenta de Javier. Esa cadena de ceros brillaba en la oscuridad. Varias veces estuvo a punto de llamar a su amiga Chi para gritarle: ¿sabes lo rico que es mi esposo? Pero al final se contuvo. Esperaría un momento mucho más gratificante para que todos vieran la verdad de una sola vez. A la mañana siguiente, Javier tenía que salir al mar como de costumbre. A las 3 de la madrugada se levantó de puntillas para no despertar a Xinyue, pero ella no había dormido. Se sentó de golpe en la cama. «Voy contigo», lo observó mientras se vestía en la oscuridad. «¿De verdad?», dijo Javier sorprendido. «¿No quieres dormir un poco más? El mar es agotador. Quiero verte trabajar». Xinyue se levantó ágilmente. «Ahora soy tu esposa. Tengo que entender cómo es tu vida». Así, los dos condujeron hacia el puerto pesquero de Ensenada. El viento de la madrugada era helado y penetrante. Xinyue se abrigó bien. El puerto ya era un hervidero de actividad, lleno de barcos y pescadores, preparándose para zarpar. Javier la llevó hasta un gran barco. «Este es el barco de nuestra familia, el Corriente Negra III. Es especial para la pesca del atún, aleta azul». Xinyue levantó la vista. En la penumbra solo podía ver la enorme silueta del barco. Los reflectores iluminaban los alrededores. Varios tripulantes estaban ocupados en la cubierta, revisando las redes y el equipo. Un joven marinero saltó del barco. «Jefe, ¿esta es la patrona?» «Sí, acabamos de casarnos». Ayer Javier sonrió y los presentó. «Memo, esta es mi esposa, Xinyue». «Mucho gusto, patrona», dijo Memo, muy amable. «Oí que es de Hangzhou. Allá es súper moderno, ¿no? ¿No se le hace muy aburrido nuestro pueblito?» «Para nada». «Me encanta este lugar», respondió Xinyue con una dulce sonrisa. «Qué bueno. Ya vamos a zarpar. Quiere subir a ver, pero le aviso que en el mar se mueve mucho. A lo mejor se marea». Xinyue subió sin dudarlo. La tecnología dentro de la cabina del capitán la dejó asombrada. Pantallas por todas partes con navegación, sonar y GPS. «Este sistema de sonar lo cambiamos el año pasado», dijo Javier, señalando una gran pantalla. «Puede detectar con precisión dónde están los bancos de peces. Costó más de 1 millón de pesos. El sistema de navegación es aún más caro, casi 2 millones. Pero vale la pena. Calcula automáticamente la ruta más eficiente en combustible». Xinyue convirtió mentalmente las cifras a yuanes. Solo el equipo costaba casi 1 millón de yuanes. ¿Y el barco en sí? «Más de 50 millones de pesos», dijo Javier, como si nada. «Jefe, vamos a zarpar», gritó Memo desde afuera. «¿De verdad quieres quedarte todo el día?», le preguntó Javier. Xinyue asintió con firmeza. «Quiero quedarme». El barco salió lentamente del puerto y se adentró en la oscuridad del Océano Pacífico. El cielo aún no había amanecido. A lo lejos solo se veían las luces de otros barcos pesqueros, como estrellas. Xinyue estaba de pie en la cubierta. El viento marino le alborotaba el pelo. De repente entendió esa sensación de libertad de la que hablaba Javier. El mar era inmenso. El sol comenzó a salir poco a poco, tiñendo la superficie del mar de un dorado brillante. Javier, de pie en la proa, no apartaba la vista de la pantalla del sonar, comunicándose constantemente con la tripulación. Trabajando. Era increíblemente atractivo, completamente diferente del novio tímido y cohibido de la boda. «Banco de peces», gritó Memo de repente. «Al sureste, a la 1 en punto». El barco viró inmediatamente. Xinyue los observó mientras lanzaban con destreza las largas líneas de pesca, con cientos de anzuelos. Todo el proceso era fluido y coordinado. Horas después, comenzaron a recoger la pesca. El primer gran pez que subieron a bordo medía más de 2 metros. La tripulación gritó de emoción. Luego un segundo, un tercero. «Hoy la suerte está de nuestro lado», dijo Javier, acercándose con una sonrisa.
De repente, en el sonar apareció un punto de luz enorme. Aleta azul. Es una aleta azul gigante. La voz de Memo se quebró de la emoción. Toda la tripulación se tensó al instante. Javier comenzó a dirigir la maniobra, recogiendo la línea con sumo cuidado. Xinyue ni siquiera se atrevía a respirar. Finalmente, un gigantesco atún aleta azul fue sacado del agua. Se retorcía salvajemente, salpicando agua a varios metros de altura. La tripulación entera tuvo que unir fuerzas para subirlo. ¡Qué animal!, exclamó Javier, emocionado como un niño. Debe pesar al menos 200 kilos. Este se vende por más de 1.000.000 de pesos. Fácil. El pez fue subido a bordo y metido directamente en la bodega de congelación. Javier abrazó a Xinyue. Mira, esto es el oro negro. Uno solo puede venderse por 2 o 3 millones de pesos. Xinyue estaba completamente convencida. No era de extrañar que estos pescadores fueran tan ricos. Era como recoger dinero del mar. Un solo pez valía más de 500. 000 yuanes. Ella tenía que trabajar duro durante más de medio año para ganar eso, y Javier lo conseguía en unas pocas horas. Por supuesto, también fue testigo de la dureza del trabajo. El sol abrasador, el oleaje intimidante. Todos estaban quemados por el sol, con las manos llenas de heridas y callos. Ese dinero no se ganaba gratis. Por la tarde, regresaron a la costa. La pesca del día había sido excelente. Además del enorme atún aleta azul, había varios otros peces de gran tamaño. Javier llevó a Xinyue al mercado de pescado. En cuanto exhibieron el atún, se armó un revuelo. Varios compradores japoneses se acercaron, examinándolo por todos lados, y comenzaron a gritar sus ofertas. 1.2 millones. 1.5 millones. 1.8 millones. Al final, el precio de remate fue de 2.2 millones de pesos. Todo el mercado estalló en aplausos y vítores. Javier sonreía de oreja a oreja. «Hoy viniste conmigo y me trajiste suerte», dijo, tomando la mano de Xinyue. Xinyue lo miró, su rostro enrojecido por el sol, y sintió una profunda emoción. Este hombre, con sus propias manos, luchaba en el mar. Cada centavo que ganaba era dinero real, ganado con sudor y esfuerzo, sin falsedades. En los días siguientes, Xinyue comenzó a entender la verdadera magnitud de la riqueza en ese pequeño puerto pesquero. Aquellas personas de las que sus amigos se habían burlado en la boda eran, una por una, magnates encubiertos. El tío que había ido en chanclas era dueño de 3 barcos de pesca de altura, que le generaban millones de pesos al año solo en rentas. El esposo de la señora de la camisa floreada tenía un negocio de distribución de mariscos al por mayor, con 2 apartamentos en Tijuana y un gran terreno en Ensenada. El primo de Javier, que parecía un tipo corriente, tenía 4 apartamentos en San Diego, y solo de las rentas ganaba más de 200,000 pesos al mes. La característica principal de esta gente era la discreción. Tenían dinero, pero nunca lo presumían. Conducían coches viejos de más de 10 años, vestían camisetas y chanclas. Para un extraño, parecían simples pescadores pobres. En realidad, cualquiera de ellos superaba en patrimonio a un montón de ejecutivos de ciudad. ¿Por qué son todos tan discretos? No pudo evitar preguntarle a Javier. «Porque el mar es impredecible», respondió él. «Que este año te vaya de maravilla no significa que el próximo será igual. Un huracán puede hacerte perder millones. Así que nos hemos acostumbrado a ahorrar el dinero, no a malgastarlo. Además, aquí, presumir de tu riqueza hace que la gente se ría de ti. Competimos por ver quién tiene el barco más grande, la mejor técnica, quién pesca más. Eso es lo que de verdad importa». Xinyue empezó a comprender cada vez más este mundo. Su mentalidad era completamente diferente a la de las élites urbanas de China. No les importaban los bolsos de marca, despreciaban los coches y las mansiones ostentosas.
Lo que de verdad los enorgullecía era el dinero ganado con su propio esfuerzo y un patrimonio familiar sólido. Una semana después, Xinyue tomó una decisión. Volvería a Hangzhou para renunciar a su trabajo. Ya no pensaba seguir en el mundo de las finanzas. Se quedaría en México para construir una vida junto a Javier. En cuanto comunicó su decisión, el grupo de chat de sus amigos y colegas explotó. ¿Te has vuelto loca? Shen Yu fue el que más gritó por teléfono. Te iba genial en la empresa. Estaban a punto de ascenderte y subirte el sueldo. ¿Y vas a renunciar? ¿Todo por ese pescador? Sí, todo por mi esposo, respondió Xinyue con una calma absoluta. Xinyue, por favor, reacciona. Chi también estaba desesperada. Ganas 1 millón al año en Hangzhou y te vas a México. ¿A qué? ¿A quemarte bajo el sol todo el día? ¿Quizás incluso a salir a pescar con él? Xinyue no pudo evitar reírse. Pescar es bastante emocionante, la verdad. Ese tipo te ha lavado el cerebro, escribió Wilin directamente en el grupo. He oído que los sueldos en México son mucho más bajos que en China. Tu calidad de vida se va a desplomar. Además, ¿qué puede ofrecerte ese tal Javier? Xinyue leyó los mensajes y estuvo a punto de restregarles la verdad en la cara, pero se contuvo. Esperaría una oportunidad mucho más satisfactoria para revelar la verdad. El proceso de renuncia fue rápido. Su jefe habló con ella en privado varias veces e incluso le organizó una pequeña despedida. Durante la reunión, todos seguían intentando convencerla. Xinyue, ¿de verdad lo has pensado bien?, dijo su jefe con un suspiro. Eres nuestra mejor analista. Tenía pensado ascenderte a directora el año que viene. Gracias por su confianza, jefe. Pero ya he tomado una decisión, respondió Xinyue con una sonrisa firme. Bueno, qué lástima, el jefe negó con la cabeza. Pero así son las mujeres, siempre se sacrifican por amor. Te deseo que seas muy feliz. Ese comentario le molestó un poco. ¿Qué quería decir con sacrificio? Simplemente estaba eligiendo un estilo de vida que prefería. Además, si se trataba de dinero, casarse con Javier había sido el negocio de su vida. Pero no se molestó en explicar. Recogió sus cosas y se preparó para volar de regreso a México. Justo al llegar al aeropuerto, se encontró con Wilin. Xinyue, ya te vas. Wilin arrastraba una maleta de marca, vestida de Chanel de pies a cabeza. Vengo a Taiwán por un viaje de negocios. No esperaba encontrarte aquí. Sí, vuelvo a casa, respondió Xinyue con una sonrisa. Ay, ahora que te vas, seremos una menos en las reuniones. Wilin fingió un suspiro. Pero bueno, mejor así, para que no te sientas mal viendo lo bien que nos va a los demás. El comentario fue bastante desagradable. Xinyue frunció el ceño. Por cierto, tu esposo no vino a recogerte. Wilin miró a su alrededor. Él está en México. Yo vuelvo sola. Vaya, vaya. Apenas una semana de casados y ya no viene a recogerte al aeropuerto, dijo Wilin con una expresión de «te lo dije». Mi esposo, cada vez que vuelvo de un viaje de negocios, viene a buscarme en coche y siempre me trae flores. Es tan romántico. Cada pareja tiene su forma de ser, ¿no?, respondió Xinyue con indiferencia. Wilin se acercó y bajó la voz. Te cuento un secreto. A mi esposo lo acaban de ascender de nuevo. Ahora gana 3 millones de yuanes al año. Y acabamos de comprar un segundo apartamento en el distrito de Jing'an. 120 metros cuadrados, más de 10 millones de yuanes. ¡Felicidades!, dijo Xinyue sonriendo. Por eso te digo, lo más importante para una mujer es fijarse en el potencial de su marido, dijo Wilin, con aire de lo digo por tu bien. Tienes que buscar a alguien con ambición, ¿no crees? Xinyue solo sonrió y no respondió. Al subir al avión, para colmo de males, Wilin estaba sentada a su lado. Durante todo el vuelo, Wilin no paró de hablar, presumiendo de lo increíble que era su esposo, de lo sofisticada que era su vida, del bolso nuevo que se había comprado,
de las últimas vacaciones que había tomado. Todo con un tono de qué pena me das. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿No irás a pescar de verdad, o sí? Willin sonrió con picardía. Aún no lo he decidido. Descansaré un tiempo, y luego veré. Con los ingresos de tu esposo, que seguramente son inestables. ¿Quieres que te ayude a encontrar un trabajo en finanzas en la Ciudad de México? El sueldo quizás sea más bajo, pero al menos tendrías algo seguro. No, gracias. De verdad, no lo necesito. Siñue ya empezaba a irritarse. Tienes que pensar más en ti misma. El negocio de la pesca, sinceramente, no tiene mucho futuro. Ahora eres joven y puedes luchar, pero ¿qué pasará cuando envejezcas? ¿Y si le pasa algo en el mar? No es por ser pesimista, pero es un oficio muy arriesgado. Deberías tener un plan B. Siñue respiró hondo, conteniéndose para no perder los estribos. Quería gritarle: mi marido, con una sola de sus cuentas, barre con los ahorros de 10 años de tu esposo. Pero se contuvo. El avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Apenas salió a la sala de llegadas, vio a Javier. Llevaba una camisa blanca impecable y vaqueros, y en sus brazos sostenía un enorme ramo de rosas preciosas. Al ver a Siñue, su sonrisa fue más radiante que las flores. «Mi amor». Siñue corrió hacia él. Javier la abrazó con fuerza y le dio un gran beso en la frente. «Te extrañé como un loco. Esta semana se me hizo como un año». «Yo también te extrañé», dijo Siñue, sonriendo con los ojos. «Vamos, traje el coche». Javier tomó su maleta. Willin, parada más atrás, lo vio todo. Su sonrisa de suficiencia se congeló en su rostro. Justo cuando iba a acercarse a saludar, vio que Javier llevaba a Siñue directamente al estacionamiento, hacia un flamante Mercedes-Benz clase G negro. Siñue se quedó con la boca abierta. «¿Cambiaste de coche?» «Sí, lo recogí ayer», dijo Javier, un poco tímido. «Ahora que vas a vivir en México de forma permanente, la vieja camioneta era demasiado incómoda, así que la cambié por esta. Este coche debe ser carísimo, ¿no?» «Bueno, más o menos». «Unos 2 millones de pesos», dijo Javier con indiferencia. «Mi mamá siempre me dice que soy demasiado tacaño, que en lo que hay que gastar, hay que gastar». 2 millones de pesos. Siñue casi se echa a reír. El BMW Serie 5 del esposo de Willin costaba apenas 800,000 yuanes. Este clase G lo dejaba a años luz. Se giró a propósito y vio que Willin también había llegado al estacionamiento. Sus ojos se abrieron como platos al ver el Mercedes. «Siñue, este coche es de tu esposo». La voz de Willin temblaba. «Sí, lo recogió ayer», respondió Siñue, con una sonrisa dulce. «Pero, ¿no es pescador?» Willin tartamudeaba. «Sí, es pescador», dijo Siñue, fingiendo inocencia. «¿Qué pasa? Los pescadores no pueden conducir un Mercedes». «No, no quise decir eso». La cara de Willin se puso roja como un tomate. «Es solo que no me lo esperaba». Javier se acercó y saludó a Willin con una inclinación de cabeza. «Hola, soy Javier. Eres amiga de Siñue, ¿verdad?» «Sí, me llamo Lin Huilin». Su mano temblaba un poco. «A ver si un día comemos juntos». «Los amigos de Siñue son mis amigos», dijo Javier con una sonrisa sincera. «Claro, claro». Willin soltó una risa nerviosa. Cuando salían del estacionamiento, Siñue vio por el espejo retrovisor que Willin seguía parada en el mismo sitio, con una expresión como si le hubiera caído un rayo. Siñue se sintió increíblemente satisfecha. «¿De qué te ríes? ¿Tan contenta estás?», preguntó Javier. «No sabes». En el avión no paró de presumir y de compadecerse de mí por haberme casado con un pescador sin futuro. Y tú, con este coche, la has dejado sin palabras». Su cara no tenía precio. Javier también se rió. «Pues entonces, vamos a sorprenderla un poco más». «¿Qué quieres decir?».
Mi papá dice que el mes que viene la Asociación de Pescadores tiene un gran evento en el Hotel Hyatt de la Ciudad de México. Vendrán todos los grandes de la pesca de altura de México. Podrías invitar a todos tus amigos para que vean de verdad cómo es nuestro negocio. Los ojos de Xinyue se iluminaron. Eso suena genial. Durante el mes siguiente, Xinyue comenzó a planearlo todo en secreto. Envió una invitación en el grupo de chat, diciendo que el próximo mes habría una increíble convención pesquera y que podían aprovechar para visitar la Ciudad de México. Una convención pesquera. ¿Qué tiene de interesante? Fue el primer comentario de Zheng Yu. Solo quiero que vean lo impresionante que es la industria pesquera de México. Además, es en el Hotel Hyatt, el ambiente es espectacular, y de paso pueden hacer turismo. El Hotel Hyatt no está mal, respondió Willing al instante. Justo quería ir a la Ciudad de México de compras. De paso iré a ver qué tal. Chi y algunos otros también aceptaron. Xinyue sonrió para sus adentros. Solo tenía que esperar a que llegara el día. El día de la convención, el salón de baile del Hotel Hyatt estaba decorado como para una cena de gala de 5 estrellas. En la entrada había una enorme escultura de hielo de un pez que brillaba bajo las luces, todo muy imponente. El salón estaba lleno de fotografías y datos sobre los logros de la industria pesquera mexicana. Los amigos de Xinyue, al llegar, se quedaron boquiabiertos. Esto es demasiado exagerado, ¿no? ¿Un evento de pesca tan lujoso? Susurró Chi. La industria pesquera en México es muy poderosa, dijo Xinyue, conteniendo la risa. Willing miraba a su alrededor y se dio cuenta de que todos los asistentes eran empresarios de traje y corbata. El estacionamiento estaba lleno de coches de lujo, Mercedes, BMW por todas partes, e incluso varios Lamborghinis y Ferraris. ¿Todos estos son pescadores? La voz de Willing temblaba. Sí, todos son dueños de negocios en la industria pesquera, respondió Xinyue, con una sonrisa zorruna. La convención comenzó oficialmente. El presentador subió al escenario y empezó a describir lo potente que era la industria pesquera mexicana. Cuando proyectaron las cifras, los amigos de China se quedaron estupefactos. La flota pesquera de altura de México es una de las más grandes del mundo, con un valor de producción anual que supera los 50,000 millones de pesos. Solo el sector del atún aleta azul genera ingresos de casi 10,000 millones de pesos al año. Además, en México hay más de 30,000 pescadores profesionales, con un ingreso anual promedio que supera fácilmente los 650,000 pesos. Zheng Yu se quedó helado. 650,000 pesos. Esos son casi 200,000 yuanes. Y ese es solo el promedio, dijo Xinyue tranquilamente. A los que les va bien, ganar 3 o 4 millones de pesos al año es de lo más normal. A continuación, varios magnates de la pesca subieron al escenario para compartir sus experiencias, entre ellos el padre de Javier, el señor Jorge Rojas. El señor Rojas, que normalmente vestía de manera muy informal, hoy llevaba un traje y corbata. En el escenario, su presencia era imponente. Comenzó a hablar de sus más de 30 años en la captura del atún aleta azul, contando cómo había hecho crecer el negocio paso a paso. A los 18 años empecé a salir en un barco. En ese entonces éramos pobres como ratas, solo teníamos una lancha vieja, dijo el señor Rojas sonriendo. Ahora tengo 3 barcos profesionales para atún aleta azul. Los 3 juntos valen más de 120 millones de pesos. El año pasado, las ventas totales de pescado de nuestra familia fueron de 90 millones de pesos, con una ganancia neta de unos 25 millones. El público estalló en un caluroso aplauso. Mientras tanto, los amigos de Xinyue tenían la boca tan abierta que les cabría un huevo. Barcos de 120 millones. ¿Una ganancia neta de 25 millones al año? La voz de Willing temblaba. No estará exagerando, ¿verdad? Claro que es verdad, dijo Xinyue con calma.
Mi suegro es además el vicepresidente de la Asociación Nacional de Pesca. Esos datos se pueden verificar fácilmente. Pero, ¿ese es tu suegro? La voz de Key se quebró. El día de la boda vestía tan sencillo. Pensé que su familia era muy pobre. Siñue no pudo evitar reírse. Los pescadores de aquí son así, discretos hasta la médula, pero con mucho dinero. En ese momento se acercó Javier. Hoy llevaba un elegante traje a medida que le sentaba de maravilla, aunque su piel seguía siendo morena, irradiaba una confianza que lo hacía parecer una persona completamente diferente a la del día de la boda. Bienvenidos a México. Me alegra que hayan podido venir. Javier, lo que acaba de decir tu padre. ¿Es verdad? Zheng Yu tartamudeaba. Claro que es verdad, respondió Javier sonriendo. Mi padre lleva más de 30 años en esto. Es una leyenda en el mundo de la pesca. Igriku, yo todavía estoy aprendiendo de mi padre, dijo Javier con humildad. Pero el año pasado tuve un poco de suerte y me fue bien. ¿Cuánto? No pudo evitar preguntar Zheng Yu. Después de costos e impuestos. Una ganancia neta de unos 8 millones de pesos, dijo Javier con total naturalidad. Este año espero llegar a los 10 millones. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. 8 millones de pesos de ganancia neta, el equivalente a casi 3 millones de yuanes. Zheng Yu, que llevaba 7 años en el sector financiero de Hangzhou, ganaba apenas 700,000 yuanes al año. El esposo de Wilin, gerente de alto nivel en Shanghái, con su sueldo anual de 3 millones de yuanes, ya era considerado la élite. Y resulta que el pobre pescador del que se habían burlado ganaba en un año varias veces más que ellos. Yo pensaba que los pescadores trabajaban muy duro y ganaban poco, murmuró Chi. Trabajamos duro. Eso es verdad, dijo Javier sonriendo, pero la paga es bastante buena. El atún aleta azul y otras especies de alta gama son muy cotizadas, sobre todo en el mercado japonés. Tenemos contratos a largo plazo con muchos restaurantes de lujo en Japón, y los precios siempre son excelentes. Entonces, el día de la boda, ¿por qué? Zheng Yu se tragó el resto de la pregunta. Recordó todas las estupideces que había dicho ese día, y sintió que la cara le ardía. Ese día fue mi madre la que insistió en que fuéramos discretos, explicó Javier sonriendo. Dijo que la boda era cosa de dos, que la ostentación no era importante. De hecho, yo quería reservar en un hotel de 5 estrellas en el valle, pero mi madre insistió en que fuera algo sencillo. La cara de Wilin se puso roja como un camarón cocido. Recordó su actitud altanera en el avión, cómo había presumido de que su esposo había comprado un segundo apartamento. Ahora, al pensarlo, se sentía ridícula. Con lo que Javier ganaba en un año, podía comprarse 3 o 4 apartamentos al contado en Shanghái sin despeinarse. La convención continuó. A continuación, proyectaron un video de la subasta en el puerto de Ensenada. En la pantalla gigante se veían enormes atunes aleta azul. El subastador gritaba a un ritmo frenético. 230 kilos. Puja inicial de 1 millón de pesos. 1.200.000, 1.500.000, 2 millones. Adjudicado. Cada vez que subía la puja, los amigos de Siñue contenían la respiración colectivamente. Nunca habían imaginado que un solo pez pudiera venderse tan caro. Lo que están viendo es nuestro día a día, dijo el presentador sonriendo. La temporada alta del atún aleta azul es de abril a junio. En esos 3 meses es cuando más se gana. Un buen equipo de pesca puede generar fácilmente varios cientos de millones de pesos en una temporada. Tras la convención, tuvo lugar la cena de gala. El salón estaba repleto de mariscos de primera calidad. Javier sentó a Siñue y a sus amigos en una mesa donde ya había varios magnates. Les presento. Este es Don Carlos, dueño de una flota de más de 20 barcos de altura. Y esta es la señora Linda. Su familia exporta mariscos a Japón y Europa. Don Carlos parecía un hombre común y corriente, vestido sin pretensiones,
pero hablaba con mucha autoridad. La señora Linda, de unos 40 y tantos, tenía una sonrisa muy afable. Javier me dijo que vienen de Hangzhou, dijo don Carlos sonriendo. Hangzhou es precioso, he estado allí varias veces. Hoy nos han dejado con la boca abierta, se apresuró a decir Zhengyu. Nunca imaginamos que el negocio de la pesca pudiera ser tan grande. Ja, ja, ja. Nosotros solo vivimos del mar, dijo don Carlos, restándole importancia. No se compara con las oportunidades que hay en China. Cuanto más humilde se mostraba, más avergonzados se sentían los amigos de Sinue. Finalmente, entendieron lo ridículos que habían sido el día de la boda. A mitad de la cena, el señor Rojas se acercó con una copa de vino, sonriendo de oreja a oreja. Sinue, estos son tus amigos, ¿verdad? Gracias por venir desde tan lejos. Señor Rojas, no se moleste. Qi se levantó de un salto. Somos nosotros los que debemos agradecerle la invitación. Somos familia. No hay de qué. El señor Rojas soltó una carcajada. Desde que Sinue se unió a nuestra familia, no podríamos estar más felices. Esta chica es un tesoro. Es inteligente, capaz. Hace poco nos ayudó a calcular los riesgos del tipo de cambio y nos dio un montón de consejos profesionales que nos han servido muchísimo. Suegro. No exagere, dijo Sinue, algo avergonzada. No exagero nada, dijo el señor Rojas, con total seriedad. Le dije a mi esposa que casar a nuestro hijo con Sinue es la mayor bendición que hemos tenido. Es buena persona y tiene un gran talento. Que nuestro Javi se haya casado con ella es como si nos hubiéramos sacado la lotería. Sus palabras eran tan sinceras que a Sinue se le llenaron los ojos de lágrimas. Recordó la oposición de su madre el día de la boda, las burlas de sus parientes, y ahora, al ver la sonrisa de su suegro, sintió un calor inmenso en el corazón. La cena terminó tarde. Cuando salieron del hotel, la noche en la Ciudad de México era espectacular. ¿Estás satisfecha?, preguntó Javier sonriendo. Increíblemente satisfecha, respondió Sinue sin disimulo. Viste sus caras. Sobre todo la de Huilin, estaba verde de la envidia. Por eso te digo, no te preocupes tanto por lo que piensen los demás, dijo Javier, rodeándola con el brazo. Lo importante es que nosotros seamos felices. Sinue se apoyó en su hombro. Gracias. Gracias por qué. Gracias por enseñarme otra forma de vida, dijo Sinue en voz baja. Antes, siempre pensé que el éxito consistía en matarse trabajando en una gran ciudad, comprar una casa, un coche, vestir de marca, tener una vida glamurosa. Pero ahora entiendo que la felicidad no tiene un único modelo. Ustedes aquí trabajan duro, con los pies en la tierra, ganan dinero con su esfuerzo, dinero limpio. No tienen que complacer a nadie ni andar con intrigas. Esa vida también es maravillosa. Javier la abrazó con fuerza. De ahora en adelante, viviremos esa vida juntos. Cuando terminen la casa nueva en el valle, nos mudaremos. Si todavía quieres trabajar en finanzas, puedes ir a la oficina en Tijuana. Está a 1 hora en coche. Si no quieres trabajar, puedes quedarte en casa o ayudarme a administrar las cuentas. El negocio familiar está creciendo y nos vendría genial alguien que entienda de finanzas. Entonces seré la directora financiera de la familia, dijo Sinue riendo. 2 meses después, Huilin publicó en sus redes sociales un viaje a México para una convención pesquera que ha cambiado por completo mi percepción de los pescadores. Resulta que el mar de verdad puede convertirte en multimillonario. Me rindo. Debajo, un montón de gente le preguntó qué había pasado, pero nunca más volvió a mencionar lo que había dicho el día de la boda. Mientras tanto, Sinue ya se había mudado a su nueva villa en el Valle de Guadalupe. 3 pisos, con jardín y garaje, y con vistas a un inmenso campo verde. En el segundo piso, montó una oficina y comenzó a ayudar a Javier a gestionar las finanzas y los negocios internacionales. Con su experiencia en el mundo financiero, optimizó los procesos de exportación
y consiguió nuevos clientes internacionales de gran envergadura. El negocio familiar prosperó aún más. A veces, se quedaba en el balcón, mirando el océano a lo lejos, y pensaba en la noche en que decidió casarse con Javier. No se arrepentía en lo más mínimo, porque no solo se había casado con el dinero, sino con un hombre que la quería de verdad, una persona dispuesta a pasar el resto de su vida con ella. En cuanto a aquellos que una vez se rieron de ella por caer bajo, hacía tiempo que los había olvidado. Porque la verdadera felicidad nunca necesita ser demostrada a los demás. Al final de la historia, Xinyue y Javier están de pie en el jardín de su casa, viendo cómo el sol se hunde lentamente en el mar. La brisa marina trae el olor a sal y también una nueva esperanza. Mañana toca salir al mar de nuevo, dijo Javier. Te acompaño al muelle, respondió Xinyue con una sonrisa. De acuerdo. Se miraron, sonrieron, y tomados de la mano, entraron juntos en su cálido hogar.